La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso es ver cómo el tiempo de Dios se va revelando maravillosamente y estamos llegando ya muy próximos ya al tiempo de Navidad, pero siempre estamos en Adviento, no se le olvide, un tiempo de espera, de preparación. Y por eso vamos a meditar un poco sobre el anuncio de Juan Bautista. Juan Bautista es uno de los personajes del Adviento que tiene una misión muy clara, preparar el camino del Señor. Y el anuncio de Juan Bautista tiene un contenido muy grande, pero a la vez muy fuerte para la vida de cada uno de nosotros. Le invitaré a tomar el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, los primeros 12 versículos del capítulo 3 de San Mateo. Es un texto lindísimo, porque tenemos que aprender a estar conectados con el Señor. Eso es Adviento. Buscar la señal de Dios es como con el tema del Wi-Fi, ¿no? Del Wi-Fi, como dicen los españoles, ¿no? De si está cerca del router que le llaman, entonces la señal del Internet es fuerte. En la medida que te vas alejando, se va debilitando la señal. Pues el Adviento es como acércate, prepárate, acércate más al Señor. El Señor ya viene. Entonces, la intensidad la vamos viviendo aquellos que desde el primer domingo del Adviento hemos caminado con un cierto sentido de conciencia, de interés, y vamos caminando al encuentro con el Señor. Vayamos a la Sagrada Escritura, ¿le parece? Siempre le animo a tener una Biblia a mano. Siempre tengo una Biblia a mano para que meditemos la Sagrada Escritura. San Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice: por aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. Este es aquel que el profeta Isaías había anunciado cuando dijo: voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán. Ellos confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver venir a su bautismo a muchos de los fariseos y saduceos, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que los amenaza? Den fruto digno de conversión y no se ilusionen con decir en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que Dios puede suscitar hijos a Abraham hasta de estas piedras. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo en agua para que se arrepientan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga nunca. Palabra del Señor. Sobresale aquí la frase: produzcan frutos que demuestren conversión. Produzcan frutos que demuestren conversión. Renuncien a su mal camino. Es otra frase. El reino de los cielos está cerca. Otra frase hermosa: una voz que grita en el desierto. ¿Y qué es lo que grita esta voz en el desierto? Preparen un camino al Señor. Hagan sus senderos rectos. Luego otra frase bastante fuerte: raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que les viene
encima, muestren frutos de una sincera conversión. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Otra frase fuerte: después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es fuerte. Medítelo. Mateo capítulo 3, los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Es impresionante cómo la figura de Juan Bautista prevalece. Mateo llama a Juan, lo llama el Bautista. Bautista es el que bautiza. Y Juan es el profeta que esperaban para preceder al Mesías. El trabajo de Juan, la misión de Juan no era tan simple, tan sencilla, no era simplemente hablar. Algo impresionante de la vida de Juan es su austeridad, lleva una vida austera, porque su bien supremo es Dios, no las cosas materiales. No se preocupa por su apariencia. Es un hombre que revela una libertad interior tremenda, un hombre que va a anunciar la venida de Jesucristo, pero también va a denunciar el pecado. Juan Bautista me da la impresión que solo con su vida, escúchame bien, solo con su forma de vivir ya predicaba. Con su forma de vivir ya predicaba. Por eso Juan Bautista es un protagonista muy fuerte del Adviento, porque su predicación tiene un contenido, tiene un centro en la predicación de Jesús, el arrepentimiento. Juan Bautista nos invita al arrepentimiento. Juan Bautista no es el camino, él solo lo indica. Juan Bautista es la voz, no es la palabra. La humildad de Juan Bautista sabe que en algún momento tiene que desaparecer. Se hace a un lado, porque lo importante es Jesús. Juan Bautista también tiene una cualidad muy hermosa, que es que predicaba con toda autoridad, porque era coherente. Tenía una autoridad moral, era coherente. Y esa coherencia da como frutos ese sentido de autoridad y de hablar claramente a la gente, a tal grado que hacía que confesaran sus pecados. Y por eso Juan Bautista insistía en el tema del arrepentimiento. Pensemos un poco en nosotros. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo del Adviento? ¿De qué manera estamos propiciando dar a conocer a Jesucristo a los demás? ¿Cómo es nuestra predicación? ¿Cómo testificamos? ¿Hay coherencia en nuestra vida? ¿Tendremos una autoridad moral? ¿Esa experiencia con el Señor nos va restaurando, nos va liberando para poder que nuestra vida se convierta en un signo de Dios? Para Juan Bautista, lo más importante en ese momento, 3 cosas. Primero, la conversión de corazón. Segundo, el arrepentimiento de los pecados. Tercero, una nueva vida productiva, una nueva vida que dé frutos. La conversión del corazón implica vivir como verdaderos hijos de Dios, vivir en comunión, tener esa experiencia de haber nacido de nuevo. Lo que habla Jesús con Nicodemo en el Evangelio de Juan. Porque el tema de la fe no es intelectual, es experiencia, es vivencia. Entonces, primero Juan Bautista entiende que lo prioritario es la conversión de corazón, pero para que exista esa conversión de corazón, surge otro aspecto, el arrepentimiento de los pecados.
promovía a que se confesara a la gente, confesaran sus pecados. El arrepentimiento de los pecados es un reconocer que no soy bueno, reconocer que no soy una persona perfecta, reconocer que me he equivocado, reconocer que he fallado, reconocer que no he actuado haciendo el bien en algún momento. Y luego la vida productiva de fe es esta nueva vida que me promueve el arrepentimiento y que me lleva a un proceso de conversión, pues la desarrollo no de manera pasiva, la desarrollo de forma activa. Por eso pregunto, ¿cómo has vivido tú, cómo estás viviendo tú el Adviento? ¿De qué manera, en qué te has comprometido en la obra del Señor en este Adviento? Ahí en tu casa, ¿promueves la fe en casa? ¿Hay una corona? ¿Hay una corona de Adviento? ¿Hay las 4 velas? ¿Está eso ahí en casa? ¿El árbol? ¿De qué manera promueves para que en casa tengamos un momento de oración? Aunque sea breve, pero tenerlo. ¿Cómo vivimos el día domingo nosotros en casa? ¿De qué manera? ¿Lo vivimos de una manera celebrativa? ¿Nos levantamos temprano para ir a la Eucaristía o esperamos pues en algunos sectores las misas no están temprano, ¿no? Entonces, pero ¿con qué actitud vivo yo a la expectativa esta experiencia eucarística? Juan Bautista tiene una misión muy hermosa, la de predicar, la de preparar el camino, tiene un claro mensaje, por eso es fundamental vernos a nosotros. ¿Qué tanto entendemos nosotros de lo que implica vivir la fe como cristiano católico en este mundo? ¿Cuáles son mis responsabilidades en este tiempo de fe? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cómo asumo yo la fe en mi día a día, en cada momento? La preparación para vivir la Navidad implica una conciencia grande que me encamina a la conversión, a nacer de nuevo. Una disponibilidad tremenda como la que tenía Juan Bautista, que simplemente entiende que su misión es servir, que él no es la palabra, él simplemente es la voz. Y que a tal grado que dice Juan Bautista que ni siquiera él merece llevarle las sandalias. Otras versiones bíblicas hablan de desatar las sandalias. Y reconoce la grandeza de Jesús, porque habla del bautismo que Jesús va a dar. Y el bautismo que Jesús va a dar no es simplemente de agua, es un bautismo de Espíritu Santo y de fuego, dice Jesús, dice Juan Bautista, en relación al bautismo de Jesucristo. Es hermoso el texto. Creo que Juan Bautista nos plantea algo sencillo, pero a la vez trascendental para nuestra vida. Que la condición para vivir en ese reino tan dinámico de Dios es vivir un cambio de corazón, un cambio de mente. En otras palabras, una nueva vida, un cambio de vida. Yo creo que somos invitados cada uno de nosotros a convertirnos cada día, a ir caminando paso a paso en este proceso de conversión, momento a momento, día a día. Entonces vamos tomando conciencia de este proceso tan hermoso llamado conversión. Y esta conversión se trata de dejar los caminos cómodos, los caminos engañosos, los caminos de los ídolos de este mundo. Por ejemplo, el éxito a toda costa, el poder a costa de los más débiles, la sed de riquezas, el placer a cualquier precio. Es ir dejando todo eso. Hagámonos un par de preguntas para pensar un poco y profundizar más en esta salvación que necesita nuestra vida. La primera pregunta es, ¿de qué manera tú y yo nos estamos preparando conscientemente para recibir a Jesús? ¿Nos estamos realmente preparando para recibir a Jesús? ¿Qué tipo de preparación estamos haciendo? Externa, pensando en comida, pensando
en estrenos, pensando en música, pensando en tragos. Eso es externo. Eso no sirve. Interna. Medito. Me confieso. Voy a la comunidad. Persevero. Entonces me voy preparando internamente. Otra pregunta es, ¿de qué debo de arrepentirme? Ya que Juan Bautista nos invita al arrepentimiento, pero yo en este siglo XXI, ¿de qué debo de arrepentirme? ¿Qué considero que se debe de enderezar en mi propia vida? En mi vida, ¿qué debo de enderezar? Señor, ayúdame a enderezar el qué. Mi mal manejo del temperamento, mis celos, mi impulsividad, mi agresividad, mi intolerancia, mi falta de empatía, mi promiscuidad, mi adicción. O sea, a eso nos invita el ejemplo de Juan Bautista. ¿Habrá algo en tu vida, habrá algo en mi vida que estorbe para vivir plenamente el Evangelio? ¿Habrá algo en tu vida y en la mía que nos estorbe para vivir plenamente el Evangelio? ¿Qué será? ¿Qué será? Por eso la predicación de Juan Bautista a mucha gente no le agradaba. No le agradaba. Y dentro de esa gente que no le agradaba la predicación estaban los saduceos, que era una secta religiosa, una secta también política judía, eran de la élite de los aristócratas de aquel momento, se distinguían porque un estricto apego a la Torá escrita, no aceptaban la tradición oral de los fariseos, negaban la resurrección de los muertos, negaban la existencia de ángeles y demonios. Entonces imagínate tú, qué auditorio el que tenía Juan Bautista, aparte de los fariseos. Y el sentido de la predicación de Juan es un sentido de arriesgarse, es un sentido de morir a sí mismo. Por eso, cada uno de nosotros, en estas preguntas, en estos cuestionamientos que te estoy invitando a hacerte, es darte cuenta que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Nosotros debemos de pensar un poco que preparamos el camino del Señor y allanamos su sendero cuando escuchamos nuestra conciencia, cuando guardamos silencio y nos confrontamos a nosotros mismos, cuando hacemos examen de conciencia, cuando escrutamos nuestras actitudes, cuando hacemos un inventario de nuestras actitudes, tanto positivas como negativas, aquellas que edifican y aquellas que promueven escándalo muchas veces. Cuando con sinceridad y confianza confesamos nuestro pecado en el sacramento de la reconciliación, entonces estamos preparando el camino del Señor, estamos allanando su sendero porque empezamos a rectificar tomando conciencia de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros por un cambio de vida, por vivir en libertad, por promover la paz, la justicia. Por eso el Adviento tenemos que vivirlo de manera intensa, como Juan Bautista. Juan Bautista que nos exhorta a cada uno de nosotros, realmente a cada uno de nosotros, a entender que Dios siempre está actuando en nuestra vida, pero que nosotros necesitamos y somos convocados a convertirnos, porque el reino de Dios está cerca y el reino de Dios lo personifica Jesucristo. Voy a entender a Jesucristo en la medida que yo me deje amar por Él. Voy a caminar con Jesucristo en la medida que yo lo vaya colocando como Señor de mi vida. Voy a aprender de Jesucristo en la medida que lo voy colocando como mi Maestro y voy aprendiendo de Él. El Adviento es toda una experiencia de preparación interior para vivir plenamente nuestro encuentro con el Señor en la Navidad.
por eso Juan Bautista nos invita a prepararnos, Juan Bautista nos invita a la conversión. Y es hermoso ver también cómo Juan Bautista es modelo para llevar una vida sencilla, una vida sin opulencia. Hoy, para mucha gente, no es Adviento, no entienden el Adviento. Es voy a decir así, es una pretemporada navideña, pensando en negocio, pensando en consumismo, en comprar, vender, adquirir. Es pre-navideño, entonces hay ofertas. Entonces, más estoy acucioso de revisar un periódico en las redes sociales donde hay oferta de esto, donde hay oferta de lo otro. Que esta refrigeradora, mira qué precio, que este televisor, que este carro, que esta casa, que estos muebles y todo. Y la más grande oferta, del Adviento es gratis. Es gratis. Y la más grande oferta es, viene Jesús. Jesús que viene a darse, Jesús que viene a donarse a ti, Jesús que viene a salvarte. Esa es la más grande oferta de Dios para nuestra vida. Y por eso este mundo trata de distraernos, este mundo trata de engañarnos. Por eso valdría la pena que nosotros hiciéramos oración. Me encontré una oración, la voy a leer y ojalá que usted la vaya recitando. La voy a leer despacio, ¿de acuerdo? Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias por recordarme que tú volverás. Quiero esperarte. Quiero tener una actitud de espera. Señor, a través de tu palabra, descubro que también yo puedo ser un fariseo o un saduceo, que se sentían los religiosos del momento, porque cumplían con ritos externos. Dame valor para cambiar lo que tengo que cambiar, paciencia para saber esperarte a ti, fortaleza para afrontar los momentos duros, libertad para imitar a Juan Bautista y vivir mi vocación plenamente. Amén. Es linda la oración. Así que miremos a Juan Bautista como un modelo. Aprendamos de él. Contemplemos la palabra. Podemos repetir varias veces hoy el versículo 8, esta frase. Muestren los frutos de una sincera conversión. Muestren los frutos de una sincera conversión. Creo yo que podríamos tomar esto como la misión para lo que resta del Adviento. Voy a revelar frutos de una verdadera conversión. Ese va a ser mi propósito. Espero que lo que hoy he compartido contigo te inspire, te anime verdaderamente a vivir lo que resta del Adviento dando frutos de una sincera conversión. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes en Cristo y María. Bendiciones.